municipalidad de Juana Coslay se va a desarrollar en un rato más a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde en el Centro Cultural de Juana Coslay un foro para hablar sobre cuestiones vinculadas con la seguridad ciudadana. Con motivo de ese evento está en San Luis el doctor Luis Biscat. El doctor Luis Biscat es un abogado y licenciado en seguridad eh, reconocido en la Argentina. Tiene mucha participación pública. El doctor Biscat acaba de llegar a la provincia. Doctor Biscat, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atenderme. Buen día, un gusto escucharlo. Mire, estamos inmersos en un problema de inseguridad, tal vez como antes no lo hemos vivido, o por lo menos esas son las sensaciones, pero tenemos hechos permanentes de inseguridad que antes no padecimos. Vemos que no es un problema solamente de San Luis, sino que es un problema, si uno sigue los medios, que tiene generalidad en la Argentina. ¿Cómo Es está verdad. viendo usted esta situación que vivimos? Bueno, con la prevención y la preocupación que debe caracterizar a todo argentino, nosotros la sinergia del espectro delictivo está de alguna manera desatada, el delito aumenta exponencialmente, ha mutado y ha migrado, es decir, figuras netamente urbanas se trasladan al ejido suburbano y rural, y por otra parte hay una violencia, producto de la genización de la víctima por parte del victimario, que realmente debe ser motivo de honda preocupación. Se están haciendo cosas, entre ellas algo que celebro y que me hizo venir hasta aquí con todo gusto, es que la municipalidad tomó nota de esta situación, pese a que es una ciudad que no tiene un índice delictivo que preocupe, no es La Matanza ni Rosario, y además tiene algo interesantísimo, es la ciudad más vigilada del país. No sé si ustedes tenían este dato. Sabemos que hay una gran instalación de cámaras, pero sabemos también que nadie las lee. Claro, hay un solo detalle que tienen que solucionar a la brevedad, es que queda registrado, pero falta la creación de un centro de monitoreo, que están trabajando firmemente en lograr eso, y poder tener esa información en tiempo real y no grabada. Pero de todas maneras, New York, con 20 y pico de millones de habitantes, con una cámara cada 6.000 habitantes, tiene algo de 4.000 cámaras. Quiere decir que Juana Coslay, con 20.000 habitantes, teóricamente para tener la misma potencialidad de televigilancia pública de New York, necesitaría 4 por 5, 20, 5 cámaras, y tiene 200 y pico. Sí. Así que realmente creo que ha habido un esfuerzo muy interesante y que vale la pena, de alguna manera, denotarlo. Y justamente yo estaba previendo hacer un programa, mi programa, hacer un capítulo sobre televigilancia para Canal 22 y, y tomar como ejemplo a Juana Coslay, ¿no? Ajá. Claro que las características geográficas de Juana Coslay le impiden tener la concentración de personas que se ven en otros lados, por ejemplo, en la misma capital puntana, ¿no? Exactamente, son distintos diseños urbanos Claro, claro. que hoy, por lo menos mis exposiciones, que es la primera y la última, tratan sobre el diseño de protección urbana o de autopreservación suburbana o ciudadana, y en la segunda parte, ya terminando la charla, para los vecinos, las nociones de preservación urbana que tiene que tener el vecino ante las situaciones de la vida diaria, ¿no? Que es un poco la síntesis Ujú. del manual de autopreservación urbana que en su momento escribí y lamentablemente ahora está agotado, entonces lo damos así en forma de charla. Ya nomás lo vuelvo a ese tema. Usted mencionó, doctor, la circunstancia de que el índice delictivo se estaba refiriendo a Juana Coslay, acababa de hablar de la matanza. Es bajo, no es un índice delictivo preocupante. Aquí en San Luis nosotros hemos estado viviendo a lo largo del tiempo, desde hace mucho tiempo, y cada vez que surgen quejas sobre el tema de la inseguridad, la respuesta oficial ha sido que
los hechos nunca tienen, digamos, los porcentajes de ocurrencia que se dan en otras partes de la Argentina. Sin embargo, eso parece ser una explicación que ha perdido, digamos, eficiencia, porque nosotros estamos viviendo hechos delictivos ahora con violencia prácticamente todos los días, ¿no? Sí, sí. Hay quienes dicen que esto es consecuencia de la situación social y el empeoramiento de las condiciones económicas que tenemos en la población. ¿Puede En ser parte sí. efectivamente así? En parte sí. Ser pobre no significa ser ladrón, Claro. pero entrar de golpe en una situación de necesidad acuciante labiliza los índices de honestidad condicionada. Es decir, todos tenemos un nivel de honestidad condicionada. Si a usted en un examen laboral le preguntan, ¿usted es honesto? Y usted dice que sí, seguramente lo van a mal puntuar. Porque uno es honesto de acuerdo a las circunstancias. Hay quien tiene un índice de honestidad condicionada muy alto, encuentra una valija en la calle con $1.000.000 y la lleva a la policía, y otros se la guardan. Es decir, tiene mucho que ver la sociedad en que vive, las pautas, los paradigmas de conducta, las creencias familiares, la educación que has tenido y por supuesto el temperamento y el carácter que uno tenga. Pero lamentablemente la situación económica no ayuda porque empuja, en cierto modo, y me estoy refiriendo a todo el país, ¿no? A ciertas situaciones de miseria, de pauperización, y esto produce frustración. Y la frustración se canaliza a través de la agresión. Y de la agresión al delito hay un paso, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto hay? Otra cuestión que se nos suele decir cuando, sobre todo a los periodistas nos dicen esto, es que en realidad transmitimos más cuestiones que tienen que ver con una sensación de inseguridad que hechos de inseguridad en sí mismos. ¿Puede ser esto? No, a ver, yo también soy periodista desde hace 20 años. Esto inclusive en Colombia, con respecto a una ola de secuestros de hace unos años atrás, hubo un ministro de seguridad en Colombia que pretendió instaurar, y acá hubo un proyecto también que no, no tuvo éxito, una ley mordaza. Es decir, no se podía mencionar los hechos de secuestro. Uh-huh. Como una negación de realismo mágico, que si yo no lo menciono no pasó. No está, no existe. No está, no existe, no fue. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? La misión del periodismo justamente es que la gente sepa lo que está pasando. Puede gustar o no gustar, pero la obligación es comunicarlo, por una cuestión táctica inclusive, porque la vecina debe saber lo que está pasando en el barrio. Y si asaltaron 3 kioscos en la última semana, va a tener sus precauciones cada vez que tenga que salir y demás. Si no sabe qué está pasando, evidentemente no va a tomar los recaudos, quizá. Entonces yo creo que la comunicación es fundamental. Ahora, hay dos sensaciones. La sensación objetiva de inseguridad, que es la que tiene la gente a través de lo judicializado, a través de lo que es dato duro, ¿no? Causas, números, detenidos. Y hay una sensación subjetiva de inseguridad que proviene del boca a boca y que muchas veces es aprovechado por algún sector como para fogonear determinados delitos difusos que nunca terminan de comprobarse. Uh-huh. Y esto contribuye a generar una sensación de displacer social que, bueno, políticamente se traduce después en resultados y entra dentro de lo que es las operaciones y demás, pero la gente tiene que saber. Doctor, ¿cuál debe ser, y aquí lo vuelvo al tema que usted empezó a mencionar como que estaba en su libro agotado, cuál debe ser la actitud nuestra, la actitud de los ciudadanos ante la ola de inseguridad en la que estamos? Bien, yo siempre cuento que hace 4.000 años, desde el cielo, al pueblo elegido en su momento que peregrinaba por el desierto, les llovió comida, el maná, Uh-huh. que los alimentó durante años y pudieron concretar su gesta. Pero el maná llovió hace 4.000 años y nunca más llovió nada más. O sea que si esperamos que llueva del cielo lo que nosotros necesitamos, Sí. por ahí no vamos a tener el resultado adecuado.
o más lo vamos a tener dilatado en el tiempo, cuando sea tarde, cuando hayamos sido victimizados y demás. Entonces, hay que prepararse, si vis pacem para bellum, ¿no? Si quiero la paz, me preparo para la guerra. Tenemos que tomar rutinas de autopreservación que están basadas en 3 pilares: la discreción, la prevención y la precaución, y a través de ellas se desarrollan una serie de tips, desde cómo visitar un cementerio, cómo ir a un hotel, cómo tomar un taxi, todas las precauciones que debemos de tomar. Y eso se hace método. Si nos secuestran, cómo nos tenemos que manejar nosotros, cómo se tienen que manejar los chicos menores en la familia, la contención que deben de tener, de qué manera. En fin, son 37 posibilidades de distintos delitos que pueden acontecer en una gran ciudad. El libro se agotó, pero parece que era tan bueno que lo falsificaron. Así que es verdad esto, ¿no? En las plataformas ustedes lo van a encontrar al libro, no se los recomiendo, yo el autor no lo recomiendo, Ajá. porque ¿qué hicieron estos pícaros? Que hay actuaciones judiciales ya abiertas, pero no hemos tenido suerte porque el comprador, se corta en el comprador la cadena. Pero, ¿qué hacen? Compraron remanentes de imprenta, que son los outlets, que por ahí le falta una hoja en blanco, que por ahí repite 2 hojas en el mismo lugar. Sí. Y eso fueron tan poco discretos que lo copiaron, como copiaban los libros de la Nata en su momento. Y andan vendiéndolo por algunas redes sociales, pero lamentablemente digo, como remedio es malo. Ujú. Ahora, son 37 problemas, dice, que usted tiene analizados de inseguridad en los que uno debería tener un comportamiento determinado. Exactamente. Inclusive la primera parte del libro enseña cómo prepararse, cómo moverse, cómo aprender a reconocer los problemas antes que se produzcan, cómo aprender a ver. Todos miramos, casi nadie ve. Pero este Yo es le un invito, problema, son cuestiones, disculpe, son situaciones, digamos, que debe prever una persona, digamos, de desempeño público o cualquier no, vecino. cualquier ciudadano, esto está hecho para el ciudadano de a pie. Mm. Es decir, aprender a observar. ¿Cuántas veces hemos recorrido el camino al trabajo y no hemos mirado hacia arriba? Y resulta que arriba de la esquina de la farmacia hay un hermoso edificio con unas gárgolas que nunca lo habíamos visto. Ujú, Es decir, hay que aprender a observar, hay que ujú. aprender a mirar. Y así se pueden prever ciertas conductas porque uno se ve venir, porque el 85% de la autopreservación es prevención, y discreción también. Hay que aprender a ser discretos. Esto no significa andar por la vida mudos, pero debemos aprender a hablar sin decir nada. Es decir, no dar datos, sobre todo en las redes. Eh, bueno, tenemos los secuestros virtuales, los autosecuestros, los secuestros express, las violencias familiares, en fin, una serie de situaciones en las cuales la gente, teniendo estos tips, reduce aproximadamente en un 80%, esto es cualitativo, su potencial calidad de víctima. Uno de esos tips, dijo usted, era la discreción. El Sí, segundo era la prevención. Y el tercero, la precaución. la precaución. La precaución es un estado subjetivo mental. Ujú. La prevención son todas aquellas medidas de seguridad físicas, electrónicas y humanas y animales que podemos llegar a tomar. Las rejas, los barrotes, los perros, en algún caso los gansos. En fin, hay una serie de animales que son de guarda muy interesantes. Y por otra parte, la Los discreción teros. activa y pasiva. La discreción activa es mentir, es Ah, decir, confundir al enemigo, confundir al oponente, decir cosas que no son. Es decir, nos llaman por una pseudo encuesta, que no hay que contestar, lo lamento por los telemarketers, y si nos preguntan cuántos son de familia, somos 48. ¿Tienen perros? Sí, 2 Rottweiler entrenados. ¿Tienen armas de fuego en su casa? Todo el mundo tiene portación acá. Evidentemente vamos a dar datos que de alguna manera no permitan hacer la inteligencia previa. oiga, pero ¿se puede vivir así? Hay que aprender, esto es resiliencia, ahí está, una buena pregunta, porque siempre me la hacen. Pero así no se puede vivir, sí se puede vivir, lo que no se debe es morir.
Oye, usted va a estar en Juana Colay, usted se imagina, es un paraíso Juana Colay. Es un paraíso, es un paraíso. Este, y Yo es un resido. paraíso andar con todo este tipo de comportamiento. No, pero esto es como andar en triciclo, andar en bicicleta o nadar. Ajá. Una vez que uno se acostumbró, una vez que uno empezó a imaginar alrededor de uno los círculos concéntricos en los cuales se mueve, imaginarios, las zonas de proximidad, la zona social, la zona de intimidad, una vez que uno aprende a reconocer las zonas potencialmente inseguras, inseguras permanentemente, cierto tipo de barrios, los evita, zonas inseguras momentáneamente, la puerta de un banco, tiene vigilancia, es muy segura hasta que viene el camión de caudales. Durante 5 minutos es una zona potencialmente insegura que hay que evitar. Una vez que se aprenden estas cosas, una vez que aprendemos que al cementerio municipal a las 3 de la tarde no conviene ir solo, de pronto ese tipo de cuestiones nos llevan a conformar lo que se llama un plan de contingencia familiar. Lo charlamos con los más difíciles, que son los que adolecen, los adolescentes con su complejo de omnipotencia, y los entrenamos un poquito a tener cierto tipo de postas. Si salís, decime a dónde va, todo el mundo tener un celular muleto entre la ropa sucia en la casa, para cuando nos encierran en el baño. Así le pasó a un conductor amigo en Buenos Aires, que había leído el libro y la señora se salvó por eso. Eterno agradecido, Serenelini. Y bueno, una serie de tips que una vez que uno los introyecta se hacen costumbre. Bueno, supongo que usted irá a hablar, además, al tocar el tema de la discreción, irá a referirse a la utilización que hacemos de las redes sociales donde contamos Oh, todo, ¿no? Supongo que la red será uno de los social, temas. la red social es lo más peligroso que hay. Ajá. Es como manejar para un experto en explosivos TNT. Si lo sabe manejar bien, no va a tener problemas. Si lo Ah, sabe manejar mal, si pone cerrado por vacaciones y saca las fotos en Cancún en tiempo real y las levanta, seguramente vuelva con la casa desvalijada. Es decir, hay una serie de tips de preservación también para las redes que hay que tener en cuenta y son fundamentales. Máxime que hay redes muy agresivas, inclusive están los haters, mm, los odiadores, que hacen daño porque sí, con sí. las fake news y demás. Ujú. Y después está el comportamiento, y lamentablemente somos víctimas de algún secuestro. Que en general lo que se trata en otros manuales técnico-policiales es cómo evitar los secuestros, y eso está muy bien. Acá yo lo enfoco desde el punto de vista del secuestrado. Ujú. Son 9 días de un secuestrado, y entonces cómo comer, cómo beber, cómo manejarse mentalmente, cómo se debe manejar la familia, la contención de los chicos menores, en fin, hay una serie de tips. Bueno, quienes quieran escuchar al doctor Vicat va a estar en el Centro Cultural de Juana Coslay desde las 10 de la mañana en un foro provincial de seguridad ciudadana que organiza la municipalidad de ese lugar. Doctor, le agradezco Exactamente. la cordialidad de atenderme. Disculpe el tiempo que le he tomado. No, ha sido un placer. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Hasta siempre. El doctor Luis Vicat, abogado, licenciado en seguridad, periodista, nos dijo, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada Secreto